Muy buenas horas, estamos en Innovación TV y en esta oportunidad para traerte temas de nuestro interés de formación personal, humilde servidor, Ángel Montenegro Castro. Bueno, chicos, tengan muy buenos días con todos. Vamos a presentar el tema de hoy día, que es una introducción a la anatomía. Como muchos de nosotros sabemos, la anatomía simplemente viene a ser una disciplina o una rama que parte o nace desde la aparición de la biología como ciencia. La anatomía es simplemente una de las ciencias aplicadas que se encarga del estudio de la forma de una estructura de nuestro organismo, ya sea de manera interna o de manera externa. Normalmente este tipo de ciencia está ligada mucho con la fisiología. ¿De qué manera? De que la anatomía, así como nos muestra las estructuras, la fisiología nos muestra cuál es la función de que esta estructura. Por decir, ejemplo, ¿no? La anatomía nos muestra cómo es el corazón, que en este caso el corazón tiene 4 cavidades, 2 aurículas, 2 ventrículos derechos e izquierdos para ambos. Pero la fisiología que nos dice cuál es la función principal del corazón. Sabemos que una de sus principales funciones es la oxigenación de la sangre venosa más que todo. Entonces, de esa manera es como nosotros podemos decir que la anatomía está ligada con la fisiología. Además de eso, podemos decir que la anatomía también nos muestra cuáles son las otras disciplinas que están ligadas dentro de la propia anatomía. Cómo es que ésta se puede dividir, ¿no? Que viene a ser un tipo de anatomía sistemática también. Recordemos de que dentro de la anatomía encontramos diferentes sistemas, ¿no? El respiratorio, el digestivo, circulatorio, cardiovascular, reproductor, infinidades, al menos, bueno, infinidad no, pero sí varios tipos de sistemas que van a componer al individuo, ¿no? Al organismo del individuo. Pero la anatomía nos va a ir describiendo cada uno de estas mediante también sus estructuras. Nos dice la teoría, es la rama de las ciencias biológicas que se trata de la forma y estructura de los organismos. Se halla íntimamente ligada con la fisiología. La anatomía es una de las ramas de las ciencias biológicas que trata de las funciones normales del cuerpo. Se emplean dos métodos especiales para el estudio de la anatomía: el sistemático y el topográfico. En el sistemático se considera el cuerpo formado por sistemas de órganos o aparatos que son similares, ¿no? Órganos como el estómago, páncreas, hígado, ¿no? Y aparatos o sistemas que en este caso, los aparatos, aparato digestivo, aparato reproductivo. Antiguamente se les conocía como aparatos. Hoy en día se le ha cambiado esa denominación y se les reconoce como sistemas. Te dice por aparatos que son similares por su origen y estructuras y están asociados en la realización de ciertas funciones. Claro, un sistema, supongamos, el sistema digestivo, todos los órganos son de estructura o forma distinta. Por ejemplo, el estómago no es igual no tiene la misma forma del hígado. No. Entonces, esto quiere decir que ambas estructuras son distintas, pero tienen un objetivo en común o una función similar, que viene a ser el proceso de la digestión o intervienen en la digestión. Entonces, por eso te dice que hay estructuras que en este caso están asociadas en la realización de ciertas funciones. Te dice, existen 4 tejidos básicos, que son el epitelial, el conjuntivo o conectivo, el muscular y el nervioso, con los que el organismo se relaciona, se protege, secreta sustancias, mantiene su forma, se desplaza, coordina sus funciones y relaciones con el medio. Las divisiones, te dice, de la anatomía sistemática son la osteología, que se encarga de la descripción del esqueleto, la artrología, la descripción de las articulaciones, la miología, la descripción de los músculos,
y la esplagnología se divide o esta se subdivide a su vez en sistema digestivo, respiratorio, el urogenital que se divide en el urinario y en el reproductor o lo de los genitales, no los órganos genitales. Luego también tenemos la angiología, que es la descripción de los órganos de la circulación, la neurología del sistema nervioso y la histología de los órganos de los sentidos. El término de anatomía topográfica designa los métodos con que se determinan exactamente las posiciones relativas de varias partes del cuerpo. Presupone un conocimiento de la anatomía sistemática. Entonces, aquí vamos a entrar una pequeña introducción al estudio de la anatomía ósea o a la famosa osteología, ¿no? Dentro del concepto de la anatomía y se denomina la nómina anatómica. Te dice la anatomía humana, porque recuerden, ¿por qué especificamos humana? Porque los animales también tienen su propia anatomía, que es una anatomía animal. Las plantas también tienen su anatomía, porque también poseen estructuras y se pueden describir estas estructuras. Por lo tanto, también hay una anatomía vegetal. Por eso es que resaltamos que estamos hablando de una anatomía humana. Esta anatomía humana es la rama de la biología humana que estudia la forma y la estructura del organismo vivo y las relaciones que hay entre sus partes. La palabra anatomía viene del griego ana, arriba, y tomos, cortar. Y esto significa diseccionar, por lo que la base anatómica viene del griego, disculpe, por lo que la base para estudiar la anatomía es la disección del cadáver. Antiguamente, eh, por decir, se dieron las primeras apariciones o descripciones del cuerpo mediante esto, ¿no? La disección, sino obviamente que la disección en cadáveres, ¿no? Ya que pues era una gran incógnita saber cómo es en realidad el ser vivo, en este caso el humano, internamente. Eso llamaba mucho la atención en esas épocas, por lo tanto, solían practicar mucho con los cadáveres. Hablamos incluso de culturas muy antiguas. Y por ejemplo, se habla mucho que los paracas fueron los primeros cirujanos incluso, ¿no? Para su época estaban muy avanzados en conocimientos. Recuerden de que incluso ya existían las famosas operaciones, ¿no? Incluso podemos hablar de la forma como ellos hacían las momificaciones, cómo hacían las trepanaciones craneanas. Entonces, hay mucho que ver con ligar la anatomía desde épocas muy antiguas. También te dice que, pero no quiere decir que estudie el cuerpo humano muerto, solo se utiliza para el estudio, sino que la anatomía se dedica a la estructura del ser humano vivo y enfermo y sano. La anatomía se puede dividir en varios grupos, según el criterio utilizado para su estudio. Tenemos en primer lugar la embriología. ¿Cuándo se estudia? Antes del nacimiento. Claro que sí. Cuando una mujer está en un periodo gestacional, claro, primero hablamos, ¿no?, del famoso huevo cigoto o la nueva célula o el embrión, ¿no? Entonces, el embrión es antes de todavía pasar a considerarse un feto. Entonces, la rama de la anatomía que se encarga de estudiar a este pequeño embrión se le conoce como la embriología. ¿Por qué? Porque es antes de su nacimiento, es antes de su nacimiento que hay un estudio para esto. Lo normalmente dicho es prenatal, ¿no? Luego tenemos la postnatal, que es cuando este feto ya vio la luz al mundo, por así decirlo, o que simplemente ya nació. Cuando se estudia el cuerpo del adulto ya formado. La anatomía macroscópica es aquella que estudia las partes del cuerpo visibles a simple vista mediante la disección de un cadáver. Recuerden que hay dos tipos, la macroscópica y la microscópica, ¿no?
La anatomía microscópica es la que se estudia a través del microscopio y se van un poco más hacia la histología, ¿no? La anatomía macroscópica a su vez se divide en anatomía sistemática o descriptiva, que consiste en la descripción del cuerpo por sistemas. La anatomía topográfica es el estudio de una región determinada del cuerpo, la aplicada según el interés que promueve el estudio o aplicada a diferentes profesiones. Y la anatomía comparada con diferentes especies animales, ¿no? Para hacer una comparación. Luego de esto, habíamos dicho que también la anatomía estudia las posiciones del cuerpo. Entonces, la posición anatómica es la posición de referencia en la que el cuerpo se encuentra en postura erecta o en pie, con las extremidades superiores colgando a los lados del tronco y las palmas de la mano hacia adelante. La cabeza y los pies miran también hacia adelante. Esa es la posición anatómica correcta que nosotros normalmente tenemos. Pero existe unos planos y unos ejes y además movimientos. Dentro del plano frontal o coronal, podemos decir que es un plano vertical que divide el cuerpo en dos partes, una anterior y una posterior. Normalmente podemos imaginar una línea. Aquí tenemos la imagen. Por ejemplo, aquí se supone que está diseccionando el cuerpo por la mitad. Todo lo que observamos a simple vista, desde la cara, las rodillas, la punta de los dedos de los pies, todo ese lado, o aquí que también se observa, es un lado anterior, un lado anterior. Lo que observamos en la parte, en este caso, en la zona de la cabeza o del cráneo, que es la parte occipital, los músculos glúteos o de repente el talón, ¿no? En este caso, podemos decir que es un lado posterior. De esa manera es cuando hablamos de un plano simplemente frontal o coronal. Claro está que se tiene que hacer pues una línea imaginaria, ¿no? Separando al cuerpo en dos. Cuando hablamos de un plano sagital, es un plano vertical que divide el cuerpo en una parte derecha y otra izquierda. Se puede decir que son dos planos. Aquí también se hace lo mismo. Se imagina uno una línea. Aquí lo podemos observar muy bien. Una línea imaginaria que va dividiendo absolutamente todo el cuerpo en dos partes iguales. La línea imaginaria incluso va pasando, partiendo el ombligo, eh, dejando lo que sería un ojo del lado derecho, el otro del lado izquierdo. Entonces, de esa manera es como el cuerpo tiende a dividirse o se le considera un plano sagital. ¿Cuándo se habla de un plano parasagital? Cuando la línea imaginaria atraviesa el centro del cuerpo, ¿no? En este caso, también lo va a dividir en dos. Estos normalmente son las parasagitales. Y el plano transversal, horizontal o también llamado axial, es un plano horizontal que divide el cuerpo en una parte superior y otra inferior, ¿no? En este caso, podemos imaginar la línea en toda la zona abdominal o a la altura de las crestas ilíacas o a lo que se les llama caderas, que es la mitad equivalente del cuerpo o equitativa, ¿no? Y de las crestas ilíacas, aquí siguen el pulsor, hacia la cabeza es un plano, en este caso, superior. Y de las crestas ilíacas hacia los dedos de los pies, vendría a ser un lado inferior. De esa manera es como el cuerpo tiende a dividirse en dos mitades. Cuando hablamos de un término de orientación, para determinar la posición es necesario relacionarlas con algunas estructuras. Llámese una orientación proximal, una distal, una ventral dorsal, una medial o una lateral. Proximal es cuando simplemente tenemos un punto específico, ¿no? Cuando podemos, de repente decimos, el cráneo
es más proximal al hombro, ¿no? Tenemos un punto. O de repente la rodilla, digamos con el hombro, es más distal al hombro. Entonces, de esa manera es como nosotros podemos ir relacionando en términos de orientación. Te dice, por ejemplo, craneal o cefálica, que es una estructura es craneal cuando está más cerca de la cabeza, es decir, que está más superior. El tórax es más craneal que el abdomen, claro, porque el tórax está primero, está en toda esta zona. Sí, en el pulsor. Aquí tenemos el cráneo, aquí está el tórax y el abdomen todavía está más abajo, que es esta parte. Por lo tanto, sí es verdad, el tórax es más craneal, ¿no? Que el abdomen. Cuando hablamos de caudal, cuando una estructura es caudal, cuando está más cerca, en este caso te habla de la cola. Lo que está más inferior, el abdomen es más caudal que el tórax. Cuando hablamos de la cola, estamos hablando simplemente de nuestro sacro y nuestro coxis, ¿no? Entonces, claro, el abdomen es más caudal que el tórax. ¿Por qué? Porque el tórax está acá, el abdomen está acá, y debajo del abdomen, en toda la zona pélvica, se encuentra nuestro sacro y nuestro coxis. Entonces, sí, el abdomen es más caudal que el tórax. Cuando hablamos de proximal, lo que está más cerca de la raíz del miembro, en este caso estamos hablando del hombro, los miembros superiores sobre todo, ¿no? El hombro es lo más proximal al brazo, claro que sí. Nos ubicamos, nuevamente siguen el pulsor, aquí está nuestro hombro y este es nuestro brazo. Por lo tanto, sí, el brazo es más proximal al hombro. Luego te habla distal. Es lo que está más lejos de la raíz de los miembros. Por ejemplo, la muñeca es más distal que el codo. Para este lado está la muñeca y más arriba se encuentra el codo. En todo caso, podríamos decir lo que es más proximal al codo, podríamos hablar que está el cúbito o el radio, ¿no? Y la muñeca viene a ser un poco más distal. Ventral te dice, una estructura que está en la parte anterior del cuerpo. La nariz está en la superficie ventral del cuerpo, claro que sí. Habíamos dicho que todo es ventral o anterior, que es lo mismo, todo lo que podemos visualizar a simple vista. La cara, el ombligo, las rodillas, las puntas de los dedos de los pies. Entonces, todo eso viene a ser un tanto ventral. Dorsal te dice estructura que está en la parte posterior del cuerpo. Las escápulas están en la superficie dorsal del cuerpo, claro que sí. Las escápulas, el hueso occipital, no, eso viene a ser la zona eh, dorsal o posterior. Interno o medial, te dice todo lo que está más cerca de la línea media del cuerpo. Cuando se refiere a un órgano, indica que se encuentra en el interior del mismo. El ombligo es medial, claro que sí, porque el ombligo sabemos que no es simplemente externo, sino que también se da internamente el ombligo. Externo lateral, todo lo que está más lejos de la línea media del cuerpo. Cuando se refiere a un órgano, indica que se encuentra más cerca a la superficie del mismo. Las caderas son más laterales con respecto al ombligo, claro que sí. Las caderas están aquí de la manera lateral o a los costados y el ombligo está en la parte medial o simplemente en la zona de en medio. Superficial te dice que es lo que está más cerca de la superficie del cuerpo. Lo que es más superficial es la piel. Profundo es lo que se aleja de la superficie del cuerpo. Claro, primero está la piel y en la parte superficial y profundo podríamos hablar de los músculos, podríamos hablar de las arterias, ¿no? Que es un tanto un poco más profundo. Sobre todo, chicos, ustedes tienen que poder relacionar todos nuestros ejemplos con estas pequeñas imágenes que nos va a mostrar. Y nosotros simplemente tenemos que ir identificando o relacionando nada más. No es nada difícil, simplemente nosotros tenemos que tener una noción más o menos de nuestros ejemplos. Por ejemplo, escápulas en la parte de atrás o en la parte posterior, ¿no? Nombres que ustedes de repente no conozcan. Igual pueden alguna duda, alguna pregunta, la pueden hacer llegar al profesor en este caso
o al director para que él me las haga llegar y de manera automática también mandar otro video con una explicación extra para los que de repente tengan alguna duda. No tengan vergüenza en decir que de repente no les queda claro. Te dice, generalidades del aparato locomotor. Una breve introducción. Cuando hablamos del aparato locomotor, simplemente nos estamos hablando de nuestro esqueleto. El esqueleto lo forman muchos huesos unidos entre sí por las articulaciones. Miren, les voy a hacer un ejemplo o una explicación breve. Si yo estuviera presente o fuera, en este caso, en la clase ahí con ustedes en línea, les haría la misma pregunta, pero les voy a soltar la pregunta con la respuesta también. Entonces, normalmente nosotros, no es muy común decir de que los huesos vienen a ser órganos, pero sí lo son. Recordamos de que la unidad estructural, anatómica, genética, funcional, de todo ser vivo viene a ser la célula. Entonces, esta célula, todo aquello que contenga una célula se le considera un ser vivo. Entonces, esta célula por su periodo de división o la famosa división celular, la célula tiende a dividirse o a generar más células o a multiplicarse. Estas van a formar un grupo o un conjunto que al unirse todos estos grupos o este conjunto formarán a un tejido. Pero las células no dejarán de seguir produciendo más células, sino que esto va a continuar. Esto es continuo, es constante. Por lo tanto, van a haber más células, más grupos, más tejidos. Entonces, estos tejidos llegaron a formar también un grupo o un conjunto. Este conjunto, ¿qué va a formar? Simplemente órganos. Es decir, ¿cómo se forman los órganos? Gracias al conjunto de tejidos. Entonces, estos tejidos, al igual que las células, hay de diferentes tipos. Tenemos células nerviosas, células musculares, células óseas, al igual que los tejidos nervioso, tejido muscular, tejido óseo. Por lo tanto, la unión de las células óseas forma el tejido óseo y la unión de este tejido óseo forma a órganos llamados huesos. Y esto es la unión de todos los huesos, de dos o más huesos, conforman a los sistemas y en este caso es el sistema óseo, que también conforma al individuo. De esta manera es como todos los sistemas, órganos o tejidos se han ido formando gracias a esta división celular. Y esto no para, es constante. Porque, por ejemplo, ustedes están en un periodo de desarrollo. Por lo tanto, sus células continúan multiplicándose y generándose. ¿Por qué? Porque sus huesos tienen que seguir creciendo, por lo tanto necesitan células óseas, tejidos óseos, nutrientes. Entonces, esto va a continuar. ¿Ok? Por lo tanto, los órganos, o en este caso los huesos, sí vienen a ser órganos. ¿Ok, chicos? También te dice que en este caso los huesos van a estar unidos entre sí por las famosas articulaciones. ¿Qué es una articulación? Es la unión de dos o más huesos. Por ejemplo, tenemos la articulación en el hombro, en la rodilla, no en la zona coxofemoral, porque tenemos el hueso coxal que se une o se articula con el fémur para que se inserte todos los miembros inferiores, ¿no? Muslo, pierna, pie. Entonces, lo mismo va a suceder con los miembros superiores, ¿no? Para que se pueda, en este caso, la articulación glenohumeral o glenoidea humeral, también conocida, que es donde se une o se forma el hombro, que gracias a esta articulación se van a conectar todos los huesos de los miembros superiores, como nuestro brazo, antebrazo, muñeca y mano, ¿no? Entonces, de esa manera es de cómo
es una articulación. También te dice, por ejemplo, lo que se empieza primero es la cabeza. La cabeza, luego sigue la columna, el esternón, las costillas a los lados articulándose con las anteriores, los miembros superiores fijados al tórax mediante la cintura escapular, los miembros inferiores fijados al tronco mediante la cintura pélvica. Y de esa manera es como se conformó el esqueleto. Ahora, ¿cómo estaría estructurado nuestro hueso químicamente? Recuerden, nuestro cuerpo es química también, no es solamente biología ni anatomía, también es química, también es fisiología, también es genética, todo tenemos en nuestro cuerpo. Entonces, por lo tanto, los huesos también tienen una composición química. Y ustedes dirán, pero ¿cuál sería esa composición química? Desde que estamos en el periodo gestacional o en el vientre o en el útero de la madre, a la madre lo que se le recomienda dentro de su dieta diaria, ¿qué es? El consumo de calcio, que lo puede encontrar en la leche o los derivados de este. Entonces podemos decir, ¿por qué siempre les dicen o les recomiendan a ustedes? Deben de tomar su leche para que puedan seguir creciendo fuertes y sanos, ¿no? Es por eso, porque los huesos, como están compuestos de calcio, necesitan de este compuesto o de este mineral para que se siga desarrollando, para que siga creciendo, para que se siga fortaleciendo. Por eso es esencial en este caso este tipo de mineral. Aparte del calcio, hay otros minerales o compuestos que van a estar dentro de la composición química de nuestros huesos, como el magnesio, el sodio, el potasio, el fosfato, el carbonato de calcio y otros compuestos orgánicos. De esta manera es como químicamente podemos decir que está compuesto nuestros huesos, chicos. De esa manera simplemente. Por eso es que es importante el consumo de calcio, ¿no? Para que los huesos sigan creciendo o desarrollándose de manera natural y uniforme. A ver. Ahora, ¿cuál es la estructura de un hueso largo? Dentro de la estructura de los huesos largos, podemos decir que resaltan dos partes muy importantes. Las famosas epífisis y diáfisis. También hacen mención de la metáfisis y la cavidad medular, ¿no? Pero lo más importante y resaltante siempre han sido las epífisis y las diáfisis. En este caso podemos decir que las epífisis están compuestos por tejido óseo. Había dicho hace un momento de que el hueso está conformando ya por sustancias químicas, pero también les dije, ¿no? De que células óseas y tejido óseo. Dentro del tejido óseo tenemos dos tipos, como lo que viene a ser el tejido óseo esponjoso y el tejido óseo compacto. Las epífisis normalmente se ubican en los extremos del hueso, un extremo superior y un extremo inferior. Dentro de estos extremos podemos decir, a ver, vamos a ver aquí tenemos nuestro extremo, un extremo y aquí tenemos el siguiente extremo. Esos son los extremos, tanto superior como inferior. Entonces, podemos decir de que estos son nuestras epífisis. Epífisis que están compuestos por tejido óseo esponjoso. ¿Cuál es la diferencia o la característica del tejido óseo esponjoso? Que como su nombre mismo lo dice, es como si fuera una esponja. Es débil y fácil de absorción. Es por eso de que es como si fuera la esponja con las que lava su mamá los servicios, ¿no? Que tiene esa esponja un montón de huequecillos, ¿no? Lo mismo pasa con el tejido óseo esponjoso. Sus huequecillos o esos poros que tienen en abundancia, es ahí donde normalmente se va a albergar o va a succionar sustancias, ¿no? Por ejemplo, cuando su mamá prepara su pollito estofado, mechado, normalmente ahí es donde se queda o penetra más el aderezo, ¿no? Supongamos. Entonces, ¿por qué? Porque al ser una esponja, decimos que las esponjas, ¿qué hacen?
absorben. Por lo tanto, este tejido esponjoso se encarga de eso, ¿no? De absorber. Absorbe la mayoría de nutrientes. De esa manera es como el hueso garantiza también su nutrición. Y después lo comienza a adherir por todo el hueso. Ahora, eso en cuanto a las epífisis. ¿Qué pasa con las diáfisis? Las diáfisis compone al cuerpo del hueso. En este caso, vamos a ver, tenemos acá nuestro cuerpo, ¿no? Nuestra diáfisis, que viene a ser simplemente el cuerpo del hueso. Esto viene a ser el cuerpo de lo que vendría a ser nuestro... Entonces, todo esto siguiendo el pulsor simplemente. Todo esto viene a ser el cuerpo del hueso. Normalmente el cuerpo del hueso suele ser una zona muy compacta, muy dura, muy firme, muy fuerte. ¿Por qué? Porque es ahí donde va a soportar normalmente eh, la compresión, va a soportar de repente mayor fuerza, peso. Supongamos, si hablamos de un jugador, es ahí donde se lleva, donde soporta mayormente las patadas, los golpes, ¿no? Porque simplemente es más fuerte. Ahora, este va a estar constituido por tejido óseo compacto, ¿no? Como su mismo nombre lo dice, ¿no? Va a ser resistente, compacto. Este hueso o esta parte de tejido normalmente es difícil de poder penetrar o lastimar o, en este caso, fracturar. Para que tú fractures un hueso en esta zona, se necesita ejercer mucha fuerza o mucha compresión. De lo contrario, no lo puedes fracturar. También podemos decir de que esta parte del hueso es, es más dura, más resistente, ¿no? Como habíamos dicho. Luego también podemos hablar de la metáfisis, que lo encontramos en esta pequeña zona, ¿no? Y la cavidad medular. Recuerden que la cavidad medular pues va a estar en la parte interna. Dentro de tanto de la diáfisis y de la epífisis vamos a encontrar tipos de células, porque habíamos dicho que este hueso es un órgano constituido por células y tejido óseo. Entonces, internamente este hueso va a tener otras estructuras, ¿no? Aquí tenemos parte del tejido esponjoso, pero que también habrán células en su interior. Vamos a encontrar también la médula ósea roja y también la médula ósea amarilla, ¿no? Pues de esa manera es como internamente se va a componer nuestros huesos. Luego, también podemos observar cómo es la composición de nuestro hueso compacto y esponjoso. El osteón viene a ser la unidad fundamental del hueso compacto, que va a generar o va a establecer el famoso sistema de Haber. Los osteocitos vienen a ser un tipo de célula ósea. Los canales perforantes conectan a las osteonas adyacentes y este tipo de hueso pues es poco más pesado. Luego tenemos la estructura del hueso plano. ¿Cuáles vienen a ser los huesos planos? Los huesos planos vienen a ser los huesos como el esternón, la escápula. Podemos hablar algunos huesos, en este caso del cráneo, ¿no? Los huesos del cráneo, que también vienen a ser su forma o su estructura es plana, ¿no? Y estos huesos también contienen tejido esponjoso y son más livianos ya que son menos pesados y sobre todo que protegen a las células de la médula también. Y como ya les había dicho, ¿no? Como hay presencia de tejidos óseos, también habrán células óseas. ¿O qué células encontramos en el hueso? Dentro de las células óseas tenemos tres tipos: osteocito, osteoblasto y osteoclasto. Los osteocitos, estos osteocitos llegan a ser en su mayoría osteoblastos maduros. Se encuentran normalmente en la laguna conectados por los canalículos. Los osteoblastos se encargan de sintetizar y secretar la matriz. A esto se le conoce como la osteogénesis. Y los osteoclastos disuelven a la famosa matriz del hueso
y este proceso se le conoce como osteólisis. Las células osteoprogenitoras se diferencian en osteoblastos. Y aquí, por ejemplo, aquí tenemos el famoso sistema de Haber, aquí tenemos los conductos a este famoso sistema, y así esto vendría a ser una toma o una forma microscópica de lo que sería la parte interna del hueso. Es lo que vamos a encontrar. Esto es lo que se asemeja a lo que es la parte interna de nuestros huesos. Y habíamos dicho al principio de la introducción que la osteología se encarga del estudio de los huesos. ¿Y cuáles serían las funciones de estos huesos? Sostener y proteger al cuerpo, permite movimientos interactuando con los músculos para crear un sistema de palancas. Recuerden que los huesos sí nos da una postura, nos brinda una estabilidad, un soporte, un sostén, genera o forma estructuras de protección, por ejemplo, la caja torácica, el cráneo, la pelvis, ¿no? Hablo del cráneo que va a proteger al cerebro, cerebelo, ¿no? En fin, la caja torácica que va a proteger órganos principales, pulmones, corazones, ¿no? Corazones, digo corazón. Entonces, por eso es que también nos permite dar esta protección. Los movimientos se interactúan con los músculos. Claro, los huesos nos permite movernos, pero los músculos nos permite tener mayor flexibilidad en movimientos. También te dice que ayudan a la producción de células sanguíneas y sobre todo que es un almacén de calcio. Porque habíamos dicho sobre todo que químicamente los huesos están compuestos por calcio. Por lo tanto, el consumo que nosotros vamos a tener de calcio se va a almacenar en este hueso. ¿Cuál es la clasificación de los huesos? Dentro de la clasificación de los huesos tenemos la siguiente. Tenemos huesos cortos, que son aquellos que poseen 3 dimensiones, son similares, pero no hay una mayor prevalencia en su tamaño o longitud. Como lo que podemos hablar de los huesos del carpo o de la mano, del tarso o lo del pie, ¿no? Que normalmente son huesos cortos, al igual de los 3 huesecillos del oído también, ¿no? Huesos largos, que podemos decir que son aquellos donde la longitud predomina, se componen del cuerpo diáfisis, que suele tener forma triangular normalmente, y los extremos, que tienen sus famosas epífisis. Estos son un poco más abultados. Aquí tenemos, por ejemplo, los miembros superiores y los miembros inferiores, como fémur, tibia, peroné, húmero, cúbito, radio. Dentro de los huesos planos, como su mismo nombre lo dice, son aquellos en los que predomina la longitud y la anchura sobre el grosor. Aquí tenemos varios huesos del cráneo, incluyendo la escápula y el esternón. Por ejemplo, aquí observamos el hueso frontal. Huesos irregulares, aquellos que no tienen una forma regular, ¿no? Es decir, su forma no está definida, como por ejemplo las vértebras. Incluso entre todas las vértebras hay diferencia también. Y los sesamoideos, que normalmente representan un tipo especial de huesos pequeños y ovalados en los tendones, mayormente cerca de las articulaciones, que se observan incluso en los fetos, pero que no se consideran parte del esqueleto axial o apendicular normal, excepto las dos rótulas, los huesos sesamoideos de mayor tamaño. Los otros huesos sesamoideos más comunes se localizan en la parte posterior del pie, en la base del dedo gordo. Normalmente los sesamoideos incluso se menciona que solamente son las rótulas o los huesos que conforman el árbol. ¿Cuáles son los tipos de las articulaciones y movimientos? Tenemos 3 dentro de la clasificación. La sinartrosis, que son articulaciones fijas unidas por tejido fibroso. En este caso, en la sinartrosis podemos decir que no tienen movimiento para nada. Por ejemplo, los huesos del cráneo, ¿no? Por ejemplo, los huesos del cráneo no se pueden mover. No es que tú dices, muévete, hueso parietal, en la vida, ¿no? Estos normalmente están unidos por la famosa sutura. Las suturas, la moidea, ¿no? Este tipo de suturas es como si fuera una costura que permite que un hueso y otro estén unidos, ¿no? La anfertrosis,
que son articulaciones semimóviles, unidas por tejido fibrocartilaginoso. Tenemos a la sínfisis del pubis, también podemos hablar aquí de que hace su presencia, por ejemplo, sínfisis del pubis, los huesecillos del oído, quizás, porque nosotros podemos mover el pabellón de la oreja, pero recuerden de que algunos, no todos, ¿eh? Recuerden de que eso simplemente es cartílago, por lo tanto no está considerado tampoco. La diartrosis, que son las que permiten movimientos más amplios, ¿no? Por ejemplo, nuestros miembros superiores e inferiores, ¿no? Que son los que tienen movimiento más amplio, al igual que el maxilar inferior, que es el único hueso de la cara que tiene movilidad propia, ya que es importante para el proceso de la masticación y el habla. Y dentro de otras clasificaciones también podemos decir la articulación cartilaginosa, la sínfisis del pubis, los cuerpos vertebrales, articulación sinovial, articulación fibrosa. Normalmente estos vienen a ser algunos movimientos que no poseemos y otros que sí. Y luego, y aquí cuando podemos ver cómo sería el elemento de diartrosis, ¿no? Este es simplemente una articulación que se da en la zona de nuestra rodilla. Y hasta aquí, pues chicos, ha sido nuestra primera clase en cuanto al curso de anatomía. Si tienen alguna duda, me la hacen llegar, ya saben, mediante el director. Igual el archivo se les está enviando para que ustedes lo puedan ir archivando dentro de su cuaderno. Entonces conmigo ha sido todo, se cuidan mucho. Hasta la próxima.